podemos probar el teorema de Hermite de una vez. Entonces, teorema de Hermite. Y el teorema de Hermite nos dice que si fijamos una cota superior para el discriminante, hay solo un número finito de campos de números con estos discriminantes. Pero bueno, primero tal vez sería mejor empezar por un lema. Entonces, para todo campo de números K, existe algún alfa en OK. Entonces, tal que K está generado sobre Q por alfa, y además que para todo encaje de K podemos acotar el valor absoluto de la imagen de alfa en términos de C, pues donde C es una constante que donde C depende del discriminante de K. Este es un lema. Entonces, vamos a ver cómo se demuestra esto. Entonces, en demostración, vamos a considerar dos casos diferentes. Pues primero, supongamos que entonces, si K tienen un encaje real. Entonces, en este caso, vamos a considerar, digamos que este encaje real es ρ, y para pues algún t, un parámetro t, vamos a considerar un conjunto convexo simétrico que va a corresponder a estos x tau, tales que el valor absoluto de x ρ es menor que t, y el valor absoluto de los demás encajes, x tau, es menor que 1, pues para cualquier tau distinto de ρ, ¿no? Entonces, y luego, entonces, si K no tiene encajes reales, entonces vamos a fijarnos en dos encajes complejos, sigma y su conjugado, que van entonces de K a C, ¿no? Y vamos a considerar entonces este es xt, lo vamos a definir por una condición parecida, que vamos a pedir que las componentes x sigma y x sigma barra, que su parte real están entre -1 y 1, y su parte imaginaria está entre -t y t, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a pedir de las componentes que corresponden a estos dos encajes complejos, y vamos a pedir para que el valor absoluto de x tau es menor que 1, pues para tau distinto de estos dos encajes complejos, ¿no? Entonces, y ahora, entonces, tomemos T, tal que el volumen de X es xt, es estrictamente mayor que 2 a la n multiplicado por la raíz del discriminante. Entonces, y en este caso podemos aplicar el teorema de Minkowski. Entonces, el Minkowski en este caso nos dice que entonces que existe algún elemento alfa en el año de enteros, alfa no nulo, tal que la imagen de alfa respecto al encaje cabe en xt, ¿no? Eso es lo que nos dice el teorema de Minkowski. Y entonces, ahora, entonces nos gustaría ver que en realidad, pues que K es generado por alfa, ¿no? Entonces, ¿y cómo se ve esto? Pues si tomamos entonces Q alfa y tomamos K, pues cómo se demuestra que estos cuates coinciden en realidad, ¿no?
podemos considerar diferentes encajes. Y pues lo que sabemos que cualquier encaje de Q alfa se levanta a un encaje de K, ¿no? Entonces todo encaje, encaje de Q alfa en C, ¿no? Entonces se levanta a K sobre Q alfa encajes, encajes de K, ¿no? O sea, cualquier encaje se puede ser, podemos extenderlo a un encaje de K y pues el número de modos como extender corresponde precisamente al grado de esta extensión, ¿no? Entonces aquí el chiste es el siguiente, que pues entonces para probar que K es igual a Q alfa, basta ver que cualquier encaje de K en los complejos pues se define por su imagen en alfa, ¿no? Entonces lo que nos gustaría probar es que si para cualesquiera dos encajes tau 1, tau 2 de K los complejos, entonces si tenemos tau 1 distinto de tau 2, entonces tau 1 alfa va a ser distinto de tau 1 alfa, ¿no? Y pues aquí tal vez lo pueden ver ustedes como un ejercicio, pero la idea es la siguiente, que aquí hemos definido de esta manera curiosa nuestro conjunto XT, pues precisamente para, pues aquí, por ejemplo, en el caso cuando hay solo, hay algún encaje real, aquí hemos pedido que el valor absoluto para un encaje va a ser menor que T, pero para los demás todos van a ser menores que 1, ¿no? Y ahora, pues si vamos a tener que estos dos cuates, tau 1 alfa y tau 2 alfa, coinciden para dos diferentes encajes, de ahí vamos a deducir entonces que para cualquier tau, pues en realidad, pues este cuate es menor que 1, ¿no? Y ahora tomando el producto sobre todos los encajes, pues vamos a tener que este es menor que 1, ¿no? Pero esto es la norma, ¿no? La norma de alfa. Y la norma de un elemento no nulo en el anillo de enteros, pues no puede ser menor que 1, ¿no? Pues si alfa es un elemento en el anillo de enteros y alfa es distinto de 0, entonces la norma de alfa tiene que ser un número entero, ¿no? Tiene que ser un número entero, ¿no? Distinto, digamos, el valor absoluto es un entero mayor o igual que 1. Entonces de ahí vamos a sacar una contradicción. Esta es la idea. Esta es la idea, ¿no? Más o menos. Y pues de esta manera entonces vamos a probar que de hecho que alfa es un generador de K sobre Q, ¿no? Y por esta condición que, como definimos el conjunto XT, vamos a ver precisamente que los encajes de alfa van a ser acotados los valores absolutos en términos de T, ¿no? Pues aquí en términos de T y aquí también en términos de T estamos acotando los valores absolutos de los encajes, ¿no? Y este T lo podemos escoger pues, de qué va a depender este T. Podemos escribir una expresión de T en términos del discriminante, ¿no? Pues usando precisamente esta condición, ¿no? Entonces, sí, pues ahí está, ¿no? Entonces, estos tau alfa, estos están acotados en términos de, pues, algo que depende no más del discriminante del campo. Pues no hace falta escribir, ¿no?, la expresión particular, pero pues vamos a obtener alguna expresión en términos del discriminante. Y ahora, pues, el teorema de Hermite. Entonces, teorema de Hermite. Entonces, para toda constante C, entonces, salvo isomorfismo, existe un número finito, de campos
de campos de números ah, K ah, con el discriminante acotado por C. Entonces, hay solamente un número finito de discriminantes, de campos de números con discriminante acotado, ¿no? Entonces, sí, demostración. Y pues primero vamos a notar que hemos visto la cota de Minkowski, donde está. Esta es la desigualdad que nos da Minkowski. Y Minkowski nos dice que si tenemos una cota para el grado, la cota para el grado nos va a dar una cota para el discriminante, ¿no? Entonces, y Minkowski nos dice que pues, la cota de Minkowski, nos dice que pues, en este caso podemos suponer que el grado está acotado, ¿no? Y entonces bastaría probar qué cosa, ¿no? Bastaría probar que hay un número finito de campos de números con grado fijo y con el discriminante fijo, ¿no? Entonces basta suponer que delta K, digamos, es una constante, es fijo, ¿no? Y el grado de la extensión también es fija. El grado es fijo, ¿no? Y pues ahora, pues, ¿qué nos dice el lema anterior? El lema anterior nos dice que, K es Q alfa, entonces, donde pues los encajes diferentes de alfa, pues aquí tenemos una cota del discriminante, ¿no? Entonces, cota en términos de C, ¿no? Y ahora podemos escribir polinomio mínimo de alfa. Entonces este va a ser entonces el producto de x menos tau alfa, ¿no? Para diferentes encajes. Y despejando pues este va a ser un polinomio con coeficientes enteros, ¿no? Y ahora si tenemos un polinomio con coeficientes enteros y tenemos una cota para todas sus raíces, entonces esto significa que podemos acotar los coeficientes, ¿no? Entonces los coeficientes de f alfa q están acotados. Y pues si tenemos una cota para los coeficientes, entonces hay un número finito de posibilidades, ¿no? Un número finito de posibilidades. Y pues ahí está. Pues este es el teorema de Hermite, ¿no? Por ejemplo, si tomamos los campos cúbicos con el discriminante acotado por, digamos, 100, es posible ver que hay solamente dos, que habrá uno que es x al cubo más x al cuadrado menos 2x menos 1. Este va a tener discriminante 49. Y vamos a tener x al cubo menos 3x menos 1. Y aquí el discriminante va a ser 81. ¿No? Y en general uno puede preguntar, pues, ¿cuántos campos hay de discriminante acotado de alguna manera, ¿no? Entonces, si n de C este es el número de campos cúbicos con el discriminante menor o igual que C, ¿no? Entonces, en este caso, es un teorema que si tomamos este número entre C y tomamos el límite cuando C tiende al infinito, entonces este límite existe y pues eso es algo bastante curioso. Este límite va a ser igual a 1 entre 12 por z3,
si consideramos los campos cúbicos reales, ¿no? Entonces, para cúbicos reales. Y si tomamos los campos cúbicos complejos con una raíz compleja, entonces vamos a tener 1 entre 4z3. Entonces estos cúbicos complejos. Pues es un teorema curioso, ¿no? Que nos dice cuál es la densidad de los campos con cierto discriminante. Pues luego pueden checar en mis apuntes los detalles de cómo, pues cómo funcionan estas cotas, ¿no? Pues no sé si tienen algunos comentarios y... Yo tengo una pregunta. Ajá. Al final, ese Z3 que sale en el límite, ¿es la función Z de Riemann? Ah, sí, sí, sí. Esta es la función Z de Riemann. O sea, entonces podemos ver, ¿no? ¿Cuál es este? Entonces, 1 entre 12 por Z3, pues esta es la fracción de los, pues la densidad, ¿no? De los campos cúbicos reales con cierta cota para el discriminante. Y este número, pues es aproximadamente, pues, bueno, aproximadamente 0.0693, ¿no? Algo así, ¿no? Esta es la función Z de Riemann. Y entonces, tal vez les enseño aquí está un artículo de Karim Belabaz, que es el autor de, pues entre otras cosas, o sea, es uno de los programadores que trabaja en PARI, pero pues es un teórico de números, y eh, él desarrolló un algoritmo que permite de manera muy rápida enumerar los campos cúbicos con cierta cuota para el discriminante. Ese es un artículo bastante curioso, pues en la revista Mathematics of Computation. Y aquí, pues, al final del artículo, él da algunas tablas. Entonces, él da algunas tablas, por ejemplo, para los campos cúbicos reales, él calcula, pues, este X es la cuota para el discriminante, y él calcula cuántos campos cúbicos habrá cúbicos reales, habrá con esta cuota para el discriminante, ¿no? Y pues al final, pues él obtiene pues este número, ¿no? Dice que lo calculó pues, en 8 días, ¿no? Y pues este número, bueno, no está muy cerca, pero pues algo cerca, pero pues ya aquí ya pues este 7 en realidad tiene que ser 9, ¿no? O sea, pues no es es decir, asintóticamente esto es cierto, es un teorema clásico, pero pues la convergencia va a ser muy, muy lenta, ¿no? Pero aquí, pues este artículo es bastante curioso porque aquí también hay unas tablas de campos cúbicos de diferentes discriminantes, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, esta es la tabla pues sí, aquí está la tabla de los campos con pequeños discriminantes, ¿no? Y se ve que, pues no es que hay muchos campos cúbicos digamos, con discriminante menos de 1000, ¿no? Pues les voy a compartir después estos artículos, ¿no? Y de hecho es como un tema de investigación bastante activo. La gente trata de ver cuál es la asintótica de los campos con cierto discriminante. Entonces, sí, pues hay como varios resultados modernos que precisamente están dedicados al contar precisamente en cuántos campos de cierto grado fijo hay con discriminante fijo. Pues sí, en particular Bargava, pues el famoso medallista Fields, ¿no? Que trabaja en la teoría de números algebraicos, él pues trabaja en la siguiente conjetura, que este límite siempre va a existir, eh, cuando para cualquier grado, ¿no? Pues aquí pues este es un teorema que existe para los campos cúbicos
también existe un teorema que va a existir para los campos cuárticos, ¿no? Para las extensiones de grado 4 y para los campos de, de grado 5 también, yo creo que es un teorema, ¿no? Pero en general, pues este es una conjetura, ¿no? Entonces que existe siempre este límite, que esto se llama la densidad de discriminantes, ¿no? Y entonces, en algún sentido sí existe como esta faceta como cuantitativa del teorema de Hermite, que nos dice que hay un número finito de campos. Entonces hay la faceta cuantitativa donde la gente trata de calcular las asintóticas en pues, cuántos más o menos habrá estos campos, ¿no? Y es como un tema bastante profundo de las investigaciones, ¿no? ¿Otras preguntas o comentarios? Sí, Ajá. yo tengo la pregunta si de las asintóticas que usted conoce, siempre está la función z de Riemann ahí metida o ha visto otras cosas distintas o raras. Bueno, pues primero no es que pues yo he visto, son resultados de Vargava que, o sea, ahí hay alguna explicación por qué sale la función z, pero pues Vargava tiene artículos sobre los campos cuárticos y campos cuínticos. Son dos artículos en Annals of Mathematics, ¿no? Y pues aquí, pues este es el resultado, ¿no? Bueno, ahí también hay pues aquí, pues esto tiene que ver con el grupo de Galois, ¿no? De estos campos, ¿no? Y pues aquí, por ejemplo, estas son algunas expresiones, ¿no? El número de los campos cuárticos. Bueno, esto es de hecho para los órdenes, ¿no? En el anillo de enteros. Pues sí salen expresiones con las funciones z, ¿no? Y también, pues yo creo que hay otro artículo de Vargava para los campos cuínticos, y ahí pues también van a salir unas expresiones parecidas, ¿no? Una explicación porque no es muy sorprendente que salga la función z, ¿no? Pero pues aquí yo creo que, bueno, aquí hay varias expresiones, luego pues los puedes checar. Yo voy a añadir a mis apuntes, ¿no? Las referencias, ¿no? Pues sí, hay alguna explicación, ¿no? Es como un fenómeno numerológico puramente, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues aquí de hecho los artículos de Vargava en Annals tienen una introducción bastante, bastante popular, ¿no? Para el contexto del problema, y pues como él dice, que existe una conjetura folclórica que para cualquier grado fijo, pues este límite existe, ¿no? Pero pues en general esto fue probado solo para n igual a 3, n igual a 4 y n igual a 5, ¿no? O sea, esto es como, todavía estamos lejos de saber si esto es cierto en general, ¿no? Bueno, y para los campos cuadráticos es algo que ustedes pueden pensar, ¿no? ¿Cuál es la asintótica para el número de campos cuadráticos con discriminante fijo? Pero pues ahí no es una pregunta muy profunda porque pues sabemos que no hay muchos campos cuadráticos, ¿no? Y sabemos cuáles son sus discriminantes. Es para los campos cúbicos cuando ya empiezan las cosas interesantes, ¿no? Bueno, entonces yo creo que puedes checar después los artículos de Vargava y ahí puedes ver algunas explicaciones, y pues yo creo que sí es un tema bastante interesante. Entonces, yo voy a subir pues ahorita los apuntes y les voy a mandar un correo, creo que cuando van a estar ahí en la página, y pues si quieren pueden checar con más cuidado, con más calma, pues durante pues este fin de semana, y pues nos vemos el lunes a las 12:30 y vamos a probar la finitud del grupo de clases, y yo voy a dar algunos ejemplos de cálculos del grupo. Pero pues para hoy es todo, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias como siempre por conectarse. Muchas gracias. Nada. Luego.
Bueno, hasta luego.